Hola, querido auditorio de La Náusea TV. Nos encontramos en una nueva emisión. Mi nombre es Jesús Medina y me encuentro el día de hoy con el doctor Rafael de la Garza y el maestro Héctor Oz. Un saludo, compañeros. Eh, en fechas recientes ha habido una serie de controversias legales y políticas también que han hecho que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador tenga que atender, digamos, algunas críticas con respecto al manejo que está haciendo y el papel que está teniendo la Sedena y todas las fuerzas militares en México. En este caso, hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas que se habían hecho en septiembre de 2022, que ya tratamos en esta mesa, en las cuales el Congreso había aprobado el dictamen que daba el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Hace unos días, con 8 votos a favor y 3 en contra, se aprobó, digamos, invalidar esta reforma, considerando que la propuesta de pasar el control militar, pasar bajo control militar a la Guardia Nacional, era algo anticonstitucional, pues vulneraba el artículo 21, ¿no? Considerando que las instituciones de seguridad pública deben de tener un carácter civil, cuestiones que ya zanjamos en aquella reunión, ¿no? Por otro lado, los que votaron en contra consideraban que esto no violaba la ley porque la Sedena no tenía el mando, sino solamente el control operativo y administrativo, ¿no? Atendiendo todavía el mando los comandantes supuestamente civiles de la Guardia Nacional, más allá de, digamos, las diferencias semánticas de qué podamos entender por control operativo y administrativo y cómo esto se supone que no es un mando directamente sobre la Guardia Nacional, ha desencadenado, digamos, una serie de eh, eh, críticas y respuestas por parte del gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia. Rafael, ya hablamos un poco del papel que el gobierno le ha dado a las Fuerzas Armadas, pero digamos, este cambio con respecto a las reformas, ¿qué nos puede decir, digamos, del entorno en el cual está actuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Sí, gracias Jesús, Héctor, saludos. Mira, este tema de la Guardia Nacional en realidad pues, tiene como dos aristas. Una, la parte que tiene que ver con toda la emergencia del ejército y de las Fuerzas Armadas en labores civiles, que es una tendencia que viene desde antes de este gobierno. Esa sería una de las digamos, de las aristas del problema. Y el otro, el conflicto entre poderes de la Unión, ¿no? Que es el que yo quisiera poner más como paraguas de la discusión que tiene que ver en particular con lo de la Guardia Nacional. A mí me parece, y esto lo voy a poner en contexto también con una seria ofensiva contra el INAI, ¿no? En términos de omisión para el nombramiento de consejeros, y bueno, el sainete con Córdoba y el INE, ¿no? Entre otras. Entonces, lo que tenemos aquí es, hombre, a grandes rasgos, digamos, en el contexto general de este gobierno, pues es hasta cierto punto fortalecer el presidencialismo. Es decir, hombre, si me apura, recuperar incluso, ¿no? Espacios que tradicionalmente ocupaba el presidente de la República, las famosas facultades metaconstitucionales, ¿sí? En las cuales la subordinación de los poderes de la Unión al presidente pues, era moneda corriente, porque el presidente tenía la mayoría en el Congreso y nombraba a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos así de simple. A partir de los 80, como sabemos, y 90, la famosa transición política, pues tuvo como intenciones muy claras, una primera más que otra, que era disminuir y contener el poder presidencial. Y de esta manera surgen los órganos autónomos, de esta manera surgen, digo, y esto por el electorado, surgen eh, eh, coaliciones y se acaban estas mayorías aplastantes del PRI en el Congreso y como consecuencia los magistrados, si bien son designados casi obviamente por los que tienen el control de la Cámara, sí, pues también habían tenido una cierta postura de autonomía como consecuencia de este debilitamiento del presidencialismo. Entonces, la discusión, cuando uno ve
¿sí? Las descalificaciones, y, bueno, por decir las faltas de respeto entre los poderes, en términos pues, de lo que señaladamente el presidente este, insiste señalando una y otra vez en contra de la ministra Piña, ¿sí? Entonces, esto también concordo, digamos, este ataque a estos órganos y este desprecio, ¿no? Decir que está mejor tener las canciones de Chicoche, que son más útiles que el INAI, lo podemos discutir, ¿no? Pero un presidente de la República no parece adecuado, ¿no? Entonces, no solamente hay una confrontación, y precisamente en esto de la Guardia Nacional, en el momento en que se supo cómo se decidía ese asunto en la Suprema, el presidente inmediatamente declaró que, bueno, palabras más, palabras menos, pues que le iba a sacar la vuelta y que iba a haber la manera, ¿no? De desobedecerlo y mantener su proyecto. Entonces, digo, no lo digo en un afán de no descalificar el gobierno federal, ¿no? Pero es muy claro desde el principio, inclusive antes lo platicamos en otros espacios, que una de las propuestas del presidente era recuperar hasta cierto punto una legitimidad del Estado mexicano frente a la población. Y esta parte, sobre todo, y en buena parte, por reconfigurar o rehacer este presidencialismo, ¿no? Casi omnipotente. Yo entiendo, ¿sí? Que si tú llegas al gobierno, pues lo que quieres es sacar adelante tu proyecto. Y si tienes mayoría en el Congreso y si tienes magistrados a tu favor, pues mejor, ¿no? Esto no pasa nada más aquí, pasa en Estados Unidos, pasa así. Obviamente los gobiernos quieren tener aceitada la máquina, más allá de lo que hablen de la separación de poderes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el tema de fondo aquí, en mi opinión, con lo que quiero entrar, es precisamente con esta sistemática, ¿no? Acción tendiente a que el presidente recupere algo del poder que perdió en esta transición a partir de los años 90. Y en ese contexto podemos entender la discusión, ¿sí? Más allá de, del proceso de militarización que aquí hemos hablado y esto, pues lo que se ve es básicamente esto, cómo que el Poder Judicial no está alineado con el presidente de la República. No nos dejan gobernar, es que así no se puede, esto está en contra de la nación, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ya todas las descalificaciones, los chistes, etcétera, pues están de más. Ya en realidad de lo que se ve es muy claro es esto. Entonces, más allá del detalle de la guardia, que yo lo dejaría, a lo mejor Héctor pudiera abundar más en eso, pues yo la verdad digo, ¿qué puedo decir? eh, son de derecha, sí, pero si usted le pone la pelotita, ¿no? Retorciendo la Constitución en términos de lo que es seguridad pública y lo que es seguridad nacional, pues obviamente el Poder Judicial va a decir, a ver, pues, si me la pusiste de papita, me lo hubieras puesto más difícil, a lo mejor así era menos posible. Pero si descaradamente me la pones así, pensando que yo la voy a avalar per se, después de la forma en que me tratas, ¿no? Y me atacas y pues, oye, mano, pues, sí, son seres humanos. Y efectivamente, muchos de ellos tienen sus lealtades en otros partidos. Bueno, pero eso es natural, ¿o qué? ¿Esa no es la propuesta del Estado liberal? La diversidad, los consensos y bla, bla, bla. Entonces, aquí estamos, no se entiende, ¿no? O sea, se entiende en el sentido de alíñense con el presidente, fortalezcan el presidencialismo, porque es la única manera de sacar este país adelante. Y eso es básicamente lo que yo creo que está en el fondo de esto, y con eso terminaría esta intervención, Jesús. Me arranco un poquito si quieren para seguir el hilo, y vamos peloteando. A ver, yo francamente no creo que esta cuestión de que si el presidencialismo no sea la cuestión central, o sea, yo entiendo que haya conflictos con la Suprema Corte, pero al final de cuentas, si nos quedamos en lo que dice el presidente en las mañanas, digo, yo sé que es polémico y qué es lo que venden los medios, pero al final de cuentas no vamos al fondo de la cuestión, es decir, aguántenme, déjenme cerrar acá. Toda esta, todo lo que se está diciendo en los últimos días, y digo, caemos francamente ya en mentiras, básicamente. Como bien dices, a ver, si no se llevan, si no se arreglan, pues eso no es lo trascendental, son poderes públicos.
Sabemos que tienen sus propios intereses, tanto el gobierno de la República como la Suprema Corte Federal. No estamos diciendo que alguno esté en el lado correcto de la historia y el otro en el lado incorrecto. Pero a ver, lo que hay que analizar es que se trata de procesos de larga duración que se vienen consolidando y que de una u otra manera se están reproduciendo, así como lo hemos platicado para el caso económico, como lo hicimos en programas anteriores, también en las lógicas de seguridad del Estado mexicano. Eh, a ver, para hacer un poco el recuento muy, muy, muy breve de lo que se está proponiendo, la Guardia Nacional se creó en el 19 y esa está autorizada y está legalmente constituida. Lo único que estaba a debate, como comenta Jesús en la introducción, es si puede pasar el control operativo a la Sedena o no. Entonces, yo evidentemente estoy consciente de que hay equipos que proponen las leyes. Aguántame, nada más quítale quita tu mundo. ¿Qué pasó? No, pasar legalmente, porque de hecho sí está, ¿no? O sea, el control operativo lo tiene el ejército. Lo que se quería era realmente legitimar ese control, Sí, ¿sí? exacto. Digo O sea, yo. pero Entonces, Pero formalmente el control operativo no estaba dentro de la Sedena y se pasa a la Sedena o se pretendía pasar a la Sedena. Y exacto. ahí vienen como dices, las cuantinfleos de la Suprema Corte de Justicia diciendo que es que el presidente en última instancia es civil, entonces no hay militarización de ninguna forma. Digo, esa reforma era inconstitucional, se le viera por donde se le viera y lo sabía evidentemente el presidente de la República. ¿Por qué no hacen las cosas bien desde un principio? Sí, Pues a lo sí, mejor en este afán de polarizar, en el que francamente ya no sí, me voy a meter. sí. Me interesa la cuestión de la Ujú, Guardia Nacional. En sí. 1994, cuando Cedillo, él sí da un golpe de Estado y cambia a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, se autoriza que la Guardia Nacional perdón, que cualquier fuerza armada pueda participar en labores de policía. Es decir, el ejército cumpliendo funciones de seguridad pública, entre comillas, cuando en realidad el objetivo es cumplir funciones de seguridad nacional e independientemente del sainete que se dio en las últimas semanas, las Fuerzas Armadas van a estar en la calle hasta el 2028, cuando menos, porque eso se aprobó en el 2019. Primero un transitorio de 5 años y luego se le agregaron 4 años más para que las Fuerzas Armadas estén en la calle. La promesa era otra, ¿no? Y se supone que la estrategia iba a ser otra. Ahora lo que vemos es precisamente que se siguen reproduciendo esas mismas lógicas en las que las Fuerzas Armadas siguen haciendo labores de seguridad nacional, que no policial, y la situación es la misma. Y la Guardia Nacional sigue reproduciendo esos vicios, sigue siendo una institución de carácter militar. Y a mí que me vengan a decir que, porque, es más, el comandante de la Guardia Nacional, el ex comandante de la Guardia Nacional, subió de puesto y es subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es decir, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene una titular que muchos comentan que es una persona muy respetable y no, qué sé yo, pero lo cierto es que las funciones operativas las lleva un mando militar. Entonces, que no nos vendan el cuento de que eso no es militarismo. Ahora, pensar en la cuestión de la estrategia de seguridad pues es una cuestión evidentemente complicada, pero la Guardia Nacional no ha dado muestras de ser la solución en forma alguna. Yo sé que nos hemos estancado en algunos índices de combate a la delincuencia, por ejemplo, que los asesinatos están empezando a disminuir apenas, pero si están disminuyendo después de la tragedia, no quiere decir efectivamente que la Guardia Nacional haya sido la solución, porque no hemos visto cambios drásticos y podemos ir ligando con otros temas que seguramente vamos a comentar. Tiene que ver, en las últimas semanas han ocurrido al menos 3 casos en los que la Guardia Nacional interviene contra población civil, contra población no armada, y lo que dice el presidente es que esas situaciones no importan porque hay transparencia y no hay opacidad y sobre todo que no hay órdenes desde arriba. Si el problema no es que los civiles den o no las órdenes, el problema es que la lógica se viene arrastrando desde los años 70, qué Son, sé son yo. los, son los daños colaterales, pero ahora de este gobierno, ¿no? Pero no les dicen así, ¿no? Lo Pero al preocupante es que final, quienes la lo lógica denuncian en este militar, sexenio quienes lo denuncian en este sexenio, antes eran defensores de derechos sí, humanos, sí, ahora se vuelven en conservadores y casi casi ligados con criminales, o sea, centros de derechos humanos que han trabajado por décadas con padres de familia y demás, ahora son acusados de criminales por denunciar un espionaje, por denunciar un acto, una ejecución ilegal de la Guardia Nacional, de elementos del ejército. Entonces, yo digo que el problema es ese, ¿no? Jamás se ha podido diseñar una estrategia consolidada, una estrategia coherente de seguridad pública que no implique entregarle a las Fuerzas Armadas ese control. Y si se hace por incapacidad o se deja de hacer por incapacidad, pues creo que dice mucho del carácter y del tamaño que la Cuarta mira, Transformación se se me auto... viene,
Sí, se me Sí, viene a la mente lo del argumento este que comentábamos, que no, pues es que lo que va a pasar ahora, dice el presidente, es que pues, va a caer un García Luna. A ver, o sea, a final de cuentas los civiles no podemos, nos vamos a sí. corromper. Y los militares son incorruptibles. O sea, bueno, y con esto pasamos a, ¿no? Digamos, a un tema que también está relacionado, ¿no? Pero a mí me parece absurdo que diga algo así y que no vaya al fondo de la cuestión. Comprendo hasta cierto punto por qué, pero es la fuerza de los hechos, Héctor. No hay otra alternativa más que militarizar las policías, porque de otra manera estos índices que tú mencionabas empeoran, man, ¿no? Imagínate. Eso es No, lo y peor en de últimas, todo. es un retroceso, o sea, en términos de lo que se había ganado de ir, cuando menos piensa usted después de la Guerra Sucia, ponerle ciertos límites, ciertos controles al ejército después de los 70, pues es un retroceso, evidentemente. Por ahí decían, no, es que no se traslada la Guardia Nacional al ejército, se traslada a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues es cierto, pero la Sedena, 70% es el ejército, la otra parte es la Fuerza Aérea. El 70% del personal de la Guardia Nacional es personal militar. A ver, por ahí leía yo análisis que decían, básicamente, este traslado no tiene fines políticos, no tiene fines administrativos, los Esa únicos mini... fines que tiene, ¿sí? Son laborales. ¿Por qué? Porque la gente sigue estando adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es Ándale. personal Ese es el punto. comisionado. No quieren que les deje de pagar la Exacto. Sedena, porque, a ver, no nos olvidemos que la Sedena tiene un hospital propio, así como los trabajadores de Pemex, los militares tienen hospitales propios, tienen pensiones propias, las pensiones están garantizadas, las de los maestros del estado de Veracruz, quién sabe, porque el IPE está quebrado, pero el Tren Maya va a garantizar las pensiones de los militares, No, no sí, de quieren ser acuerdo. civiles. Sí, no, de Entonces, acuerdo, esa es es la una cuestión. cuestión compleja, es complejo, más allá de la discusión política, que podamos tener discusión con respecto a la política pública como tal. No, ¿y sabes por Es qué? Porque complejo. yo me acuerdo mucho hace un par de años cuando, por ejemplo, cuando le aprobaron la reforma cuando la Corte aprobó la pregunta del juicio a los expresidentes, yo escuché un sinfín de pseudoanalistas decir que la Suprema Corte estaba plegada a las órdenes del presidente, porque cómo se podía, y ahora se nos olvida eso, y ahora la Suprema Corte es la máxima Sí. defensora de los derechos humanos, ni una ni otra, ¿sí? La Suprema Corte es un órgano político, sí, pero su chamba es interpretar lo que medio bien o medio mal hacen los legisladores. Y si lo hacen medio mal, también con la intervención de la Consejería Jurídica, pues culpa de Piña y de Peña y de quien No, ustedes quieran, y tampoco mira, es. al final, un poco para cerrar esta parte, en el ordenamiento del Estado liberal, siempre el poder más conservador y el que es como la tapadera última de todo el sistema es el judicial, obviamente. Lo Sí. ves en Estados Unidos, está diseñado precisamente para eso, porque normalmente los magistrados no los elige el votante, que los eligen los representantes, etcétera. Está mediado y es una manera de regular al sistema, ¿no? Y tú ves como una tras otra muchas veces no tienen mucha lógica constitucional las decisiones, tienen que ver también con el momento político, con las alianzas, con la coyuntura, pues sí, pues sí, no son dioses, ¿verdad? Pero bueno, Sí, no, eso por la ya, Sedena, sí. sí, no, y al respecto, ya que mencionaba justamente el papel, digamos, eh, que el ejército tiene, ¿no? El papel privilegiado que ha tenido por años y que con el gobierno de AMLO ha tenido aún más, creo que podríamos pasar justamente a estas otras controversias que se unen, que es una parte preocupante de los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que va de la mano de la cuestión del INAI, es justamente que ha tratado de justificar lo que él llama cuidar la información de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa ante lo que él considera una política injerencista por parte de Estados Unidos con respecto a todo este espionaje por parte del Pentágono, ¿no? Estados Unidos espía, bueno, vaya sorpresa. Sobre todo después de que nuevamente este grupo de activistas, de hacktivistas, Guacamaya, haya develado hace unos días, a partir de, bueno, que le dio la información a algunos medios de información, que fue en particularmente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que reveló que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, utilizó
millones de pesos para viajes con hasta 7 miembros de su familia, además de paseos privados e incluso con intérprete en algunos lugares de los que han visitado, ¿no? Tan solo en Italia se habla de un gasto de 2.5 millones de pesos, sin delimitar del todo la información que ha sido filtrada, de dónde provino ese recurso, ¿no? Y lo que fue aún más, digamos, preocupante al respecto de eso, fue que Andrés Manuel respondió, digamos, a las críticas y las preguntas que se le hicieron al respecto, considerando que no veía cuál era el problema en los gastos que había hecho el secretario de la Defensa. Entonces, creo que esto va un poco de la mano de todo este conflicto que ha tenido el gobierno federal. Rafa, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, yo insisto, porque esto es la vocación de transparencia de este gobierno, ¿no? En realidad incluso se atreve a hacerse como el tonto y decir, ¿por qué no se espían en Estados Unidos? Si nunca lo hacían, oiga, usted, ¿por qué ahora sí? ¿No? Cuando en realidad la cuestión es cómo es posible que Guacamaya haya logrado entrar en esa información. Es el mismo problema de una que ya discutimos, ¿no? De la fragilidad de la política de inteligencia, ¿no? Militar. Y esto dijimos en su momento es consecuencia de que esta política o esta política de inteligencia militar del Estado mexicano está subordinado al Pentágono y a la inteligencia militar estadounidense. Entonces, efectivamente, no lo filtra el gobierno estadounidense la información, la hackean. ¿Sí? Y entonces hackean información no recabada por Estados Unidos, sino que estaba en las bases de datos de la Sedena. A ver, pues es que, ¿cómo no entiendo? O a lo mejor estoy mal, no comprendo bien la situación. Pero, o sea, insisto, no es casual. Sabemos que tradicionalmente, ¿sí? La institución más opaca del Estado mexicano pues es el Ejército y las Fuerzas Armadas, lo sabemos. ¿Sí? La defensa que haga el presidente de esto no se entiende también, podemos decir que hay ciertas cosas que el Estado mexicano pues, no puede revelar. Y que son, ¿por qué? Pues porque pueden ser contraproducentes a los objetivos de la seguridad nacional. En eso estamos de acuerdo. Pero si yo le hago una petición a través del INAI al ejército mexicano para que me diga cuáles fueron, ¿sí? Las fuentes del dinero que gastó el señor secretario, porque probablemente era dinero de su bolsa, pues si ganan re bien, yo digo que para un secretario 2 millones o 3, hombre, no es mucho. Puede invitar inclusive amistades, ¿sí? Pero, tomando en cuenta la tradición, a uno que le gusta la historia y anda ahí en el chisme, sabemos que la Sedena y las Fuerzas Armadas no precisamente tienen buena fama en términos de manejo financieros. Y le estoy hablando desde el Porfiriato, no es nuevo, ¿sí? Entonces, a mí me parece que esto concatena con esta visión de lo que es la transparencia. Entonces, cuando el presidente de la República dice básicamente que esa patita, porque ataca las dos, te fijas, ataca la patita del Estado liberal, ¿no? Este representativo, es el subsistema electoral y lo que llaman los estadounidenses accountability, es decir, la rendición de cuentas. O sea, no basta con que tú tengas derecho a votar por alguien. Porque si gana, tienes el derecho a vigilarlo y a que todos sus actos públicos sean, ¿no?, de conocimiento público. Esa es la otra patita de la democracia, si no, no funciona. En realidad lo que tenemos estaba viendo eh, sistemas electorales autoritarios, que es como un eufemismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no rinden cuentas y una vez que están en el poder, pues hacen lo que les da la gana. Entonces, el presidente de la República, ¿no?, sabemos, tiene un ADN, ¿no?, que viene del autoritarismo priista, ha superado algunas de estas cuestiones, no lo vamos a negar, pero en otras es muy reticente. Entonces, no solamente la Sedena es opaca, todo el gobierno federal, como consigna, no da información. Están reservando hasta fiestas o actividades X que hubo banquetes, para no decir en qué se lo gastaron y cuánto se gastaron. Esto ha caído en derrama a los gobiernos estatales y a los municipales.
¿sí? Parece como consigna, no responda, no tenemos que responder. Es un gobierno opaco que no sorprende. Entonces, esto de la Sedena y estos malabares que hace el presidente, ¿no? A mí me parecen pues, que confirman una tendencia que viene desde el inicio de su gobierno. No vamos a negar que los gobiernos anteriores tampoco eran muy transparentes, que digamos, no, estamos de acuerdo. Y tampoco vamos a negar que la Sedena tiene una tradición, no es de ahora, porque estén con Andrés Manuel, nunca han informado, pues antes menos. Sí, entonces, bueno, pues, esto a mí es lo que a mí ¿no? me llama mucho la atención, lo que deja claro y confirma ahora ya en la última parte de su gobierno, que el presidente, sí, efectivamente, por un lado, tiene razón al decir que estos órganos autónomos están partidizados, ¿sí? Evidentemente, pero pues ese fue el sistema que ellos hicieron. Él estuvo en el PRD como diputado y después como gobernador. Él fue parte de eso. Ellos son los que se vanaglorian de haber impulsado la transición política, el debilitamiento del presidente, la apertura de la discusión en el Congreso, sí, la relativa autonomía del Poder Judicial. Ellos son. Y en el momento en que esta situación no es manejable o costosa en términos políticos, pues hacen berrinche y repelan. ¿Sí? Entonces yo creo que es una falta de congruencia. No estamos frente a un gobierno madurista o cubano. El señor presidente es constitucional e institucional. Bueno, pues entonces que actúe en consecuencia. No le queda de otra. Sí, ese discurso de oposición no lo puede tener siendo presidente. O sea, como que no, me parece absurdo. Y el daño es algo que no vamos a ver en este momento, pero que vamos a ver después, porque estos, sí, desprecios y estos descalificativos del presidente de los poderes de la Unión afectan al Estado. Claro, ¿cómo no? Entonces es como serrucharse el piso, porque ese es el Estado que ellos quieren salvar. Ellos no quieren fundar un nuevo Estado. Lo que quieren es relegitimar al Estado y volverlo a colocar en el centro. Yo eso lo comparto. Pero entonces, ¿cómo? ¿Como Orbalán o como Modri? Usted dígame, porque entonces, pues es porque así hay gobiernos que están en esa estructura. Hombre, no los estoy, no vaya usted a pensar que los estoy poniendo en el mismo nivel, pero No, sí, sí, bueno, eso sería por mi parte, sí, sí. yo digo, porque, por ejemplo, nos hace falta mencionar de dónde viene la nota, por ejemplo, de los viajes del presidente, sí, que vienen Mexicanos contra la Corrupción, que está escrita con las patas, sí, que ni siquiera comprueba lo que dice comprobar. Y dice, puede ser que el secretario haya viajado con recurso público o puede que no. No se sabe, Entonces no ahí se usted sabe. adivínele. Pero efectivamente, en lugar de contestar eso, en la mañana se contesta que no importa lo que haga el general secretario porque es el general secretario. Entonces, vuelvo a lo mismo, efectivamente, y lo mismo para el caso del INAI. Por ejemplo, no le dimos mucho seguimiento, desafortunadamente se nos pasó poquito al último informe del GIEI, que por otra parte no sé si tuviera mucho caso porque vienen a decirnos básicamente lo que ya sabemos, y lo que ya sabemos es que sigue habiendo opacidad por parte de las Fuerzas Armadas. Yo me voy a quedar, no me voy a ir mucho más allá para pensar si todo el gobierno es más opaco o no. Ahora, podríamos debatirlo, pero evidentemente las que siguen siendo igual o más opacas que en sexenios anteriores, que en periodos anteriores, que con gobiernos anteriores, son las Fuerzas Armadas, al grado de Sí. no reconocer que tienen centros de inteligencia regionales, que el GIEI ha dicho por diestra y por siniestra que existen, que tienen documentos, que tienen firmas, y el ejército no reconoce que tiene esos centros de inteligencia regionales. Cada vez que sale una filtración de Guacamaya Leaks, la respuesta es, esos son golpes que vienen del extranjero, que vienen del Pentágono, que vienen de sepa Dios quién, en cualquier ratito van a decir que vienen de los chinos también, y no ni se ha comprobado que sea falso nada de eso, ni se ha hecho nada para atender el problema, y se sigue en la misma opacidad que hemos visto. Entonces, históricamente esa es la cuestión. Todos los ejércitos son cuerpos que forman espíritu de cuerpo y los cuerpos se cierran, sí, son cerrados. Pero si desde la tribuna presidencial todavía se les permite mantener esos esquemas de opacidad,
pues peor tantito y seguimos reproduciendo las mismas lógicas. Yo no tengo ningún problema con que alguien cuide al secretario de la Defensa Nacional. Seguramente cuando viaja tendrá que ir un poco más cuidado que yo si voy aquí a la esquina. Ese no es el problema. Sino que si se hizo un gasto con recursos públicos, pues explicarlo. Así como dices, 2, 3 millones de pesos tampoco va a cambiar en realidad el país, no vamos a salir de pobres porque se genera, pero las No, no. formas, aquí las formas creo que importan, ¿no? E insisto, el espionaje, cada vez salen más casos de personal de defensa de derechos humanos que están siendo espiados y el presidente diciendo que en México no se espía, que se hacen labores de inteligencia. Sí, yo entiendo que los ejércitos puedan realizar labores de inteligencia, pero esas tienen que estar reguladas y tienen que estar vigiladas también por el poder civil. ¿Quién controla al ejército? ¿Quién le pone topes al ejército? Entonces vemos una serie de cuestiones que tienen que ver con la opacidad, que tienen que ver con el funcionamiento, que tienen que ver con la perpetua o la continua violación a derechos humanos, incluyendo aquí, si ustedes quieren, el derecho a la información como un derecho humano de estos de reciente creación que seguimos viendo las mismas lógicas que se siguen reproduciendo y que el cuerpo del ejército sigue, o bueno, digamos de las Fuerzas Armadas, porque no es solo el ejército, efectivamente, también la Guardia Nacional es una Fuerza Armada, pues viene reproduciendo estas lógicas. Yo, para ir cerrando y ya mi comentario final nada más, olvidémonos del mito de que el ejército es el ejército que viene de la Revolución Mexicana. Las Fuerzas Armadas de hoy no son las que vienen de la Revolución Mexicana, pero sí son las que vienen de la Guerra Sucia, sí son las que vienen de los setentas, las que en ese momento eran cuerpo del ejército, hoy están en los mandos de las Fuerzas Armadas. Entonces, tengamos en cuenta eso y hagamos la crítica desde donde se tiene que hacer. No estamos diciendo que las Fuerzas Armadas deban salir de la noche a la mañana porque no se puede, pero una de las iniciativas más importantes de esa reforma que creó la Guardia Nacional era que se iban a dedicar cantidades millonarias de presupuesto para fortalecer a las policías locales, a las policías civiles, que es complicado, que estén cooptadas, que ellas mismas son el crimen organizado, no lo niego. Que no se haga nada al respecto, ahí es donde yo creo que está el problema. Pero con eso yo la dejaría para despedirme. Sí, no, claro, y creo que un punto que señalaban era la cuestión justamente de las respuestas que dan, sobre todo porque también tienen un eco en la población. Si bien las Fuerzas Armadas nunca se han desprestigiado del todo, ni siquiera en el periodo de Enrique Peña Nieto, pese a todos los escándalos en los cuales se vieron involucrados y casos de exceso de fuerza o ya directamente de crímenes. El punto es que con todo este discurso que AMLO ha enarbolado desde hace unas semanas y que se ha vuelto muy popular sobre que Estados Unidos es injerencista y nos quiere controlar porque la geopolítica está cambiando, lo cual evidentemente es cierto, quieren poner al mismo nivel, por ejemplo, los ataques que el Congreso de Estados Unidos hace para decir que los cárteles, que según la inteligencia que ellos hacen, los cárteles siguen siendo parte del gobierno y por eso tienen que enviar, digamos, o destinar mayor gasto militar estadounidense para controlar lo que pasa en México, lo quieren poner a la misma altura de, por ejemplo, esta cuestión de Luis Crescencio Sandoval, ¿no? Entonces lo ponen en un mismo saco, todo es un complot de Estados Unidos, entonces tenemos que bloquear esa información, ¿no? Y seamos sinceros, AMLO sigue teniendo esta capacidad de imponer opinión pública de forma muy eficaz. El problema es justamente ese, digamos, establecer un análisis y una crítica un poco más profunda para que lo que ahora se ve como en fortalecer al gobierno de la transformación, digamos, no después se convierta en un cuerpo muy fortalecido con un gobierno de derecha, lo cual sería incluso todavía aún peor. Rafael, Sí, algunas conclusiones que quieras sí, hacer. bueno, miren, no olvidar que nos estamos moviendo en un nivel en el cual pase lo que pase, ¿sí? No modifica ni la política económica, ni la estructura económica, ni el lugar que tiene nuestro país en la economía global, ¿sí? Está en discusión, ¿sí? Una cuestión que tiene que ver más con cuestiones de derechos humanos, ¿sí? Porque, bueno, la cuestión de excesivo poder al ejército puede tener consecuencias futuras que no podemos calcular en este momento, tampoco vamos a especular al respecto, ¿sí? Pero creo que sí, efectivamente, como dice Héctor, los civiles los gobiernos no pudieron establecer una estrategia nacional para la producción de policías, ¿sí? Civiles, formados,
¿sí? Porque esto tiene ya 15 años, 10, 15 años que se está hablando, desde los gobiernos del PAN, ¿sí? Entonces, eso también hay que aceptarlo, ¿sí? Ni la sociedad las instituciones han podido con ese reto y entonces pues se ha acudido básicamente a lo que se tiene y listo. Ahí es básicamente donde está el límite. Y entonces, bueno, pues habrá que aceptar que en ese sentido, a pesar de su discurso de campaña, pues el presidente ha tenido que rectificar y no solo continuar, sino fortalecer y profundizar, ¿sí? Esta política de seguridad que viene, ¿sí? Desde los años de Cedillo, como tú bien comentas, Héctor, ¿no? Entonces, pues habrá que estar atentos, insisto, y tratar pues, de ir más allá de los dimes y diretes y de las descalificaciones, tratar de encontrar ahí procesos, dinámicas, pues que nos sirvan para compartir con nuestros usuarios y poder llevar una reflexión un poquito más allá de lo que se lee en los medios de comunicación y lo que se maneja a nivel masivo, ¿no? Entonces, bueno, pues, con eso yo cierro mi comentario. De acuerdo, bueno, muchas gracias Rafael, muchas gracias Héctor. Con esto terminaríamos nuestra mesa. Les agradecemos a nuestros televidentes por ver este video y nuevamente les recordamos seguir nuestras redes sociales, darle like al video, compartir si es de su agrado y suscribirse. Nos vemos en la siguiente emisión. Ah.